Es un gusto estar aquí en Decisiones. Estamos en un lugar increíble, muy lleno de naturaleza, de árboles, de pájaros y de mariposas para recibir a una persona muy especial. Pero primero quiero dar la bienvenida, por supuesto, a mi amiga Isa. ¿Cómo estás, Isa? Aquí estamos en Decisiones nuevamente. Aquí en Decisiones nuevamente, Jackie, muy buenos días. Pues bueno, preparándonos para que nos platique un poquito de su vida. Ella es licenciada en Educación Especial. Nos abrió las puertas de su casa para que nos introduzca un poquito a este mundo que es luego tan cerrado para muchos círculos de la sociedad queretana, el no entender cómo ayudar a todas estas generaciones que vienen con cuestiones especiales. Y tenemos aquí a Diana. Diana, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte, me da mucho gusto conocerte y sobre todo saber que nos vas a platicar y nos vas a invitar a un mundo que muchas veces desconocemos o muchas veces no ponemos tanto interés, que es las personas especiales. Así es. No, muchísimas gracias. Bienvenidas. Muchas gracias, Diana. Gracias por acercarse conmigo. Estoy bien, muy contenta de recibirlas. Platícanos, mi Diana. Queremos que nos digas quién es Diana, por qué enfocarte a un tema que es educación especial. Tú eres licenciada en educación, pero tu especialidad son los niños sordos, ¿no? Así es. Entonces, platícanos por qué, cómo nació todo esto y quién es Diana. Diana, pues mujer que tiene varios roles, como creo que todas lo tenemos, esposa, hija, mamá de 2 pequeñas, y profesionista, como lo decías, de educación especial y muy específico en la comunidad sorda. ¿Cómo nace este interés? Yo creo que desde la prepa. Bueno, de hecho, decían mis papás, tú jugabas con tu hermano y que tú eras la maestra y demás. Sí, entonces, típico. Como que se ha venido formando desde la infancia. Y bueno, al llegar a la prepa, tuve la especialidad en puericultura, me mandan a un servicio social y elegí un CAM, un centro de atención múltiple. Okay. Y ahí fue donde dije, yo quiero estudiar para educación especial. ¿Por qué? O sea, ¿qué encontraste ahí? ¿Qué te cautivó? La diferencia. La diferencia y la necesidad de ser reconocida y atendida según el caso de esa diferencia. Entonces, cada persona es diferente, pero muy en específico ellos. Entonces, necesitan la atención diferente. ¿Desde ahí empezaste a ver niños sordos? No. Desde ahí tuve la experiencia, síndrome de Down, parálisis cerebral, cuestiones motoras. Fue hasta llegar a la universidad, que ya estuve con un CAM, en el CAM Helen Keller, donde estuve pues muchos años. Ya llevo mucho tiempo de no colaborar propiamente, pero sí estar en esa cercanía. Trabajé un tiempo, otro más, pues estuve como voluntaria, como servicio social, pero ahí ya fue como más específica con comunidad sorda. Pero sigues ahí en contacto, ¿no? Sí. Sigues apoyando. Sí, en algunas veces, no tan regular, pero sí de repente en eventos. Al final es una comunidad pequeña, nos seguimos viendo. ¿Estudias para maestra y de ahí haces la especialidad? No, estudio como maestra de educación especial, con la especialidad de audición y lenguaje. Había en esa generación 3 vertientes y yo escogí educación especial en el área de audición y lenguaje. Y tú empiezas a empujar, porque pues en ese tiempo me imagino que todavía no era muy visible la comunidad sorda. En estos momentos ya conocemos más, ya hay como más educación hacia los demás, pero tú empezaste a empujar algo muy importante. Pues he tenido esa fortuna, pues sí, de ver cómo ha sido un levantar esto de la comunidad sorda. Como dices, ya ahorita se ve, ya es más visible. Pero bueno, ha sido un trabajo, creo que colaborativo, pero sí de mucho tiempo también. Han habido maestros que han entregado realmente su vida en esta pasión por los sordos, y bueno, me he unido también a ellos, ¿no? Desde entrar a como tal educación básica, que era preescolar, primaria y secundaria en esta escuela, y después ser uno de los pioneros en la construcción de la educación incluyente, pero ya en la prepa. Ya no es el CAM
que ahí están todos los niños sordos, sino ahora ya es una prepa regular y entra la comunidad sorda. Y ahí es donde hay que trabajarle ahí duro y es, tupido, claro. ¿no? Porque hablamos mucho de inclusión, pero qué tan verdaderamente involucrados estamos en el tema de inclusión, ¿no? Sí, y esto es educación, en el tema de educación, pero en el tema profesional es otro, distinto. Otro ambiente, que también he tenido la oportunidad de interpretar cursos de capacitación para empresas. Okay. Empresas contratan a sordos y entonces entro como la intérprete. Pero eso es hasta ahora. Se ha venido trabajando un constante, creo que ha sido esta manera de ir abriendo espacios, pero que las personas también entiendan quién es la comunidad sorda. Cuando tuve la oportunidad de colaborar en el proyecto de la prepa incluyente, decíamos, y mismos sordos dicen, no es que yo lo diga, sino dicen los sordos, somos iguales que los oyentes. Eso. O sea, con los mismos derechos, con las capacidades, entonces podemos estudiar, podemos trabajar. Pero hasta más sensibles, ¿no? Sí, digamos que su sensibilidad es otra, por la ausencia del oído. Entonces, los sordos dicen, que nos traten igual. Y yo les decía, ok, pero igual con los mismos derechos, pero igual con las mismas obligaciones. Claro. Porque a veces es como, pues sí, tengo derechos. Sí, y aparte te puedes agarrar de la diferencia, digamos, para que te traten distinto. Ay, voy a agarrarme de aquí. Exactamente. Entonces hay que agarrar el paquete completo, ¿no? Exactamente. Nos platicabas también, perdóname, que empezaste tú con este proyecto de la prepa, que tú empezaste a arrastrar el lápiz, a hacer como la regla, a formar el primer grupo, y ahorita cómo va ese proyecto y en dónde está, que nos platiques. El proyecto me invitó a participar una maestra, estuvo una maestra sorda, un psicólogo también y yo. Pero empezó como un proyecto piloto y lo tuvimos que sustentar. En ese año estaba el grupo de sordos, sí en la escuela, pero estábamos aparte. Y fue como, primero, invitar a sordos, pero ya eran de generaciones atrás. Entonces, invitarlos, poner otra vez como, digámoslo así, las bases, para entrar propiamente ya a la prepa. Okay. Y en ese año tuve la oportunidad de escribir, sustentar teóricamente esta parte de la identidad del sordo, la comunidad sorda, la biculturalidad, pero también el bilingüismo en la educación del sordo. Y la necesidad del sordo de seguir preparándose. Claro, ¿no? Como cualquier persona, ese derecho a la educación. Pero ¿a qué retos te enfrentaste? Porque no fue fácil. Tú preparas todo aquello, pero también hasta los mismos docentes y los mismos alumnos, el recibir a una persona diferente, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo lograron que se adaptaran ellos a los nuevos integrantes y los nuevos integrantes a ese nuevo mundo? Hay una peculiaridad de la comunidad sorda. Una vez me preguntaban, ¿y cómo te integraste a la comunidad sorda? Realmente yo les decía, ellos me adoptaron como parte de su comunidad. Entonces, algo que tienen los sordos es, ven, yo te enseño, platicamos. Creo que también en esa necesidad de comunicación, en esa necesidad de sentirse parte de un grupo. De integrarse. Entonces, son muy... reciben mucho y nos dan oportunidad para colaborar con ellos. Entonces, la escuela enfrentó retos, los maestros, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer sus exámenes? ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo? Empezaron dudas. Pero esas dudas también se fueron trabajando a lo largo de ese año, ¿no? Y los alumnos, bueno, a ver, me enseñas, ¿y cómo se dice mi nombre? ¿Y cómo? Los otros. Los oyentes, los oyentes. Entonces, la verdad fue muy buena integración. Muy buena integración. Esa generación, me cuentan, yo creo que ha sido una de las mejores generaciones.
¿Cuántos niños eran? Bueno, ¿cuántos ya jóvenes eran? Ay, yo creo que eran como unos 18. Pues Ajá. 18 que concluyeron la prepa y ya estaba la universidad. ¿En serio? De la Qué fortuna. Tecnológica de Santa Rosa. Exactamente. Ajá, la Politécnica. Y ahí ya pues empezaron a estudiar la universidad y sí, ya he visto algunos graduados. Algunos me han invitado a sus graduaciones. Ay, entonces qué ha sido emoción. como wow, Claro, claro, un logro, pues justo ver eso, ¿no? Los frutos de cierto trabajo que no me ha tocado todo, pero sí he que has podido picado intervenir. piedra, porque realmente tú has estado ahí llevando poquito a poquito, y pues es parte de tu, pues de ti, ¿no? De tu profesionalismo y pues es algo tuyo, ¿no? Sí. Finalmente. Sí. Y con eso te quedas. Yo creo que sí. Pero además de apoyar a los sordos, también yo creo que hay una parte importante, los papás. ¿Qué tanta renuencia hay también a que pues mi hijo ya está así y qué hago, cómo le hago? Porque ellos también van a tener que aprender a hablar pues lenguaje de señas, cómo lo educo, a dónde lo llevo. ¿Cómo te ha tocado ese papel? Ha sido un caminar difícil. En esta parte que decías, Isa, el platicar con los papás. El ser sordo es una condición y no es como tal una discapacidad. Entonces hay dos vertientes como muy importantes, que es la médica y la socioantropológica. La médica dice que está enfermo y hay que hacerlo hablar para que esté como al estándar de todos los niños o todo el ser humano, ¿no? Y por eso el implante coclear y por eso el aparato auditivo y demás terapias de lenguaje, de oralización. Pero en esta otra área se reconoce al sordo como en condición sorda, que tiene su cultura, su comunidad y algo importante, su lengua, que aquí es lengua de señas mexicana. Entonces, creo que de ahí necesitamos partir con los papás. Los papás siempre tenemos expectativas. Entonces, al enfrentarse con algo diferente ¿y ahora cómo lo tomo? Y se ha venido trabajando como en esta parte de escucha al especialista, pero también escucha a los demás sordos, que son parte de la comunidad, que están en la misma condición que el hijo. Y el escuchar a los sordos, de decir, estamos bien, somos así, y nos podemos expresar con las manos. Porque, ¿qué pasa? Cuando los oralizan, y lo digo porque lo han dicho los sordos, cuando los oralizan, su nivel de comprensión y producción es muy mínima, a diferencia de la lengua de señas. Cuando se están inmersos en la lengua de señas, pues como cualquier niño aprende. Es muy difícil para ellos sacar el sonido de la y aparte es totalmente gutural. Para encontrar el significado de eso. En cambio, si se lo explican o como lo hablamos nosotros, es la mamá, es el papá, el hermano, la familia, todo va, pues como nosotros, ¿no? De manera natural lo vamos aprendiendo. Entonces, para ellos es así, aprender pero de para manera ustedes natural. fue el reto de que no tenían esas herramientas, introducirlos a una preparatoria o introducirlos a una educación básica, cuando en su casa no habían tenido ninguna Llegan muchos niña. sordos a la escuela de educación básica sin conocimiento. Sí, está cañón. Sin conocimiento. Y ayúdalos a que aprendan. O sea, sí es mucho más sencillo conforme vas avanzando 1 añito, 2 añitos, pero llévate un niño de 6, 7 años, 8, no sé. Hay una ausencia de lenguaje. Totalmente. De una lengua para poder expresar cosas. Sí hay una ausencia. Pero ese es el reto interesante. Es el reto
de verdad que nos mueve a seguir trabajando y como las ganas de educación. ellos de comunicarse, ¿no? Claro. También, Yo creo que todo mundo tenemos deseo de comunicarnos. Incluso si nos vamos a otro país, que es otra lengua, como digo, a seña, o sea, vamos creciendo con ellos. Y por ejemplo, con los papás, con los niños, ¿desde qué edad obviamente se identifica el pequeño, ¿no? Que tiene esa condición, como tú dices? ¿Y a qué edades, ya que tú eres un especialista, a qué edad tiene los papás la necesidad o la responsabilidad de acercarlos con un profesional? Es muy sencillo. No sé si ustedes tengan hijos, pero desde que estamos aquí o que están en la panza ya les están hablando. De la misma manera, cuando se dan cuenta es establecer ese vínculo de comunicación. ¡Ay, qué bonito, mi hijo! Ir aprendiendo. Y los papás tienen la responsabilidad de aprender la lengua de señas. Y esto es como la parte educativa, ¿no? Yo sé que hay que como papás tienen que trabajar mucho más cosas, pero una necesidad primordial es el querer comunicarse con sus hijos a través de la lengua que por su condición tienen que aprender. Es difícil, o sea, porque yo he visto películas y cómo mueven las manos y todo el rollo, y se me hace obviamente complicado, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo puedo yo aprender este lenguaje de una forma sencilla, digamos, para por lo menos comunicarme con una persona sorda? Si hay escuelas, ¿no? en ese sentido. Si hay alguna Hay algunos lugares, sí, de hecho, alumnos que tuve ya tienen sus propios centros para difundir la lengua de señas, alumnos sordos. Entonces, ¿cómo se aprende? Practicando. Así aprendí yo, o sea, ¿y cómo se dice? ¿Y cómo se enseña esto? Y empecé a aprender de esa manera, y en el convivir con la comunidad sorda es como y la comunidad sorda tiene la peculiaridad también de que sabe leer perfectamente bien los labios. ¿No? Recordemos, esa es una parte porque interesante. Yo sí cuando me he topado, o están viendo así y te están entendiendo, yo digo, ay, no voy a decir una grosería, vaya a pensar que es para ella, o sea, sí me ha pasado. Ajá, no. En esta parte bicultural, bilingüe, estamos hablando de dos lenguas. La lengua de señas es una, el español es otra. Okay. Al tener la ausencia del sonido, no hay producción. Entonces, nosotros, al escuchar el español o cualquier lengua que es hablada, entra por el oído, lo decodificamos acá y lo producimos. Ellos no. Ellos no tienen esta entrada. Entonces, es muy distinto. Por eso es la lengua de señas. Son dos lenguas. Y justo tuve la oportunidad en pandemia de estar con un chico sordo. Y él y yo diseñamos una manera de enseñar el español. ¿En serio? Muy particular. Con toda esta parte de educación y leyendo y viendo experiencias y demás, creamos algo visual significativo para el sordo e introducirlo y que pueda aprender la lengua del español. Sí, porque entonces es universal. Sí. Imagínate, tienen esa, se oye a lo mejor hasta irónico o extraño, ¿no? Tienen esa virtud o esa diferencia entre nosotros que tú tienes que aprender inglés, tienes que aprender alemán, pero ellos no, porque el lenguaje de los sordos es el mismo en todo el mundo, es universal. No. Y una cosa es el español, es lo que estás diciendo. No, la lengua de señas es mexicana. Y hay en nuestro país. Señas de Estados Unidos. Exactamente. Cada quien tiene suyo. Y aprenden el español porque viven aquí en México. Entonces cada una de las señas tiene su esencia, digamos, en algún país. Exactamente. Ok, entonces sí también la tienen complicada, ¿no es tan simple? Sí, ellos sí tienen que aprender dos idiomas. Totalmente. Entonces es la lengua de señas y el español. Y por ejemplo, del español me imagino que es ¿cómo decir libro? ¿Cómo me dices tú que esto es un libro? ¿Cómo entienden ellos que es un libro, no? Porque dices, ellos no tienen pues esta producción que se tiene que hacer, nosotros vemos y
pues, libro, pero ellos, ¿por qué esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es? Ajá, ¿Y es por qué un lo libro. tengo que, por qué lo tengo que aprender? Y no sé, así debe de ser más complicado para ellos. Es una segunda. El español lo llegan a aprender a través de la memoria. Ok. Eso por un comienzo, pero después lo que tratamos justo con este chico sordo es hacerlo de manera más consciente. Analizar un poco la lengua del español. Okay. Entonces, es un libro, ya sabe que es un libro, pero entonces en español es esto y se escribe así. Por eso la comunicación es de forma escrita. Ajá, escrita. No, sí está cañón, ¿eh? No, sí está cañón. Te pones a pensar y no es tan sencillo, no es tan simple, la tienen todavía más complicada que uno. Y Diana, ¿cómo ha sido también pues toda esta integración de tu carrera, de tu pasión? También eres intérprete en eventos, también te hemos visto de por ahí en algunos informes de gobierno, en algunos programas. Platícanos cómo ha sido eso, cómo es también pues con tu familia, no sé, ¿qué sienten tus hijos, tu esposo, tus papás? Sí, la verdad esto de la comunidad sorda me ha abierto la puerta para seguir estudiando, documentándome, viendo, tomando cursos, más específico en la interpretación. Y bueno, he tenido la oportunidad, justo como lo dice Isa, en interpretaciones de informes de gobierno, participación en los noticieros televisivos, algunas participaciones ya de presidencia. Entonces ha sido muy interesante, pero sí ha sido como la constante formación. Claro. Es una lengua viva y crece todos los días. Okay. Entonces tenemos que estar estudiando siempre. ¿Y qué se siente, Diana, cuando estás allá delante de tanta gente? Bueno, no la ves, pero que le estás transmitiendo a esa comunidad. ¿Qué se siente? Sí, ahorita se sentía tensa. Somos 2, 4. Primero, responsabilidad, porque no es lo que yo digo, es lo que la otra persona dice. Entonces, algo que trato siempre yo de hacer es, si yo sé a quién voy a interpretar, es primero estudiarlo un poco. Cuáles son incluso su manera de pensar, cómo es la forma de comunicar, para yo poder transmitir lo todo que es la esencia también. Exactamente. Y ser puntual, ¿no? Muy puntual, pero también muy entendible para la comunidad sorda, que es el objetivo, que los sordos estén comunicados, estén enterados de lo que dicen las demás personas. Y algo que me gusta mucho es poder justo interpretarle a alguien, pero en persona. ¿Para qué? Para poder verlo, como sentir esa parte y poder también esas emociones tratarlas de transmitir. ¿Qué es lo que te hace más feliz? Tenemos poco tiempo, nada más dime. Queremos que nos expliques la forma en que a ti te satisface lo que tú estás haciendo y cuál es la mayor y más grande decisión que tú has tomado a lo largo de tu profesión y de tu trayectoria para tú lograr tus objetivos y para tú poder ayudar y apoyar a todas estas personas especiales. Me apasiona mi trabajo. Yo creo que es una parte importante. Hago lo que me gusta. Una decisión importante fue dejar un poco al lado la educación en comunidad sorda y estar con mis hijas, verlas crecer, enseñarles también, y eso como conjugar esta parte de ser mamá, pero también ser profesionista. Y ha sido como esa decisión importante en cuanto a la escala quizá de prioridades. Claro. Y pero poder conjuntarla. Entonces ha sido muy interesante el resultado. Porque también aparte en pandemia ya tuvo la educación de sus hijas. Sí, estuve en educación en casa. Entonces me permitió crecer con ellas y formar un vínculo importante, que también no lo hubiera podido hacer sin la ayuda de mi esposo. Creo que nos dividíamos materias, te toca tal, me toca tal. Claro. Entonces pudimos conjugar esta parte. Y la verdad es eso, apasionarse con lo que uno tiene la oportunidad de ejercer.
algo que tú le quieras decir a las personas que nos están viendo, sobre todo quienes tienen cerca a una persona sorda, ¿tú qué le dirías? Que quizás siguen habiendo barreras. Yo creo que para todas las personas hay barreras. Lo importante es saberlas cómo enfrentar. Y a lo largo incluso de lo que yo he vivido como mamá y demás, es hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Y va a haber solución para todo. Entonces, si los papás de chicos sordos o de niños sordos aún surge la duda de hacia dónde, con qué perspectiva me voy, escuchen a personas tanto profesionales, pero también personas que viven en una comunidad sorda. Ya hay licenciaturas, ya no hay tanta barrera, ya han podido salir adelante. Entonces, y no solo en carreras, sino también ya están ejerciendo algunos sus carreras. Entonces, oportunidad creo que hay, solo hay como que definir qué queremos y hacia dónde vamos. Claro, eso es importante. ¿Y cómo nos podrías decir que se dice decisiones? Decisiones. ¡Ay, qué rápido! Esa sí la aprendimos. Decisiones. Decisiones. ¿Ok? Va, entonces esas son las decisiones que estamos tomando en este día, que es decidir platicar con Dianita. Muchas gracias. Y que obviamente nos involucraron un poquito en este tema que se me hizo súper interesante y aparte de una forma muy, muy cálida es como lo has podido tú, manifestar y aparte introducirte en este tema. Te agradecemos mucho el espacio, te agradecemos mucho el tiempo y ojalá que podamos verdaderamente involucrarnos con estas personas especiales siempre, abrirles las puertas tanto de un trabajo como de nuestra vida en cuanto nos topemos con ellos, porque son como nosotros, sienten, piensan y quieren vivir igual que cada uno de nosotros. Así es. Y entenderlas un poco, ¿no? También ponernos un poquito, porque obviamente no nos vamos a poner en su lugar, pero sí entenderlas un poquito en su condición en la que están y tratar de ayudarlas. Claro. A lo mejor aprender algunas cosas aquí con Diana y ahorita que nos diga sus redes si tienes, para que alguna persona que te quiera contactar para platicar de alguna situación que tenga en casa o también pues para interpretar. En Facebook me encuentran como Dianis LP y ahí estoy. Cualquier cosa me pueden mandar un mensaje y con todo gusto. Pues muchísimas gracias Diana, por habernos abierto las puertas de tu hogar. Y siempre en Decisiones pues vemos que hay muchas mujeres muy importantes. Gracias. Y tú eres parte muy fundamental en esta sociedad. Muchas gracias. Queretana, Diana. De abolengo, de raíz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.